Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. En México existe la leyenda de los nahuales y se trata de historias que van más allá de una mera tradición popular, pues para una gran cantidad de gente, y aún en nuestros tiempos y en nuestras grandes ciudades, estos casos son reales. Aunque estas narraciones se mencionan con regularidad en prácticamente todas las culturas antiguas, el nahual es un ser mitológico de una raíz mexicana y su nombre nació del náhuatl, que significa doble o proyectado. Y de acuerdo con la tradición prehispánica, los dioses aztecas, mayas y toltecas poseían la facultad de adoptar formas animales, todo para interactuar con el ser humano. Este don se recibía gracias a sus estudios y a unos pactos con espíritus. Puede ser utilizado para el bien, y generalmente al convertirse en una especie de animal, existe un vínculo con el mundo sobrenatural, pero también puede ser utilizado para otros propósitos como la maldad. Por eso, a los nahuales regularmente se les teme. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento La Mujer Errada. La siguiente historia está basada en hechos reales. Estos sucesos acontecieron entre los años de 1670 y 1680, en el número 3 de la calle La Puerta Falsa de Santo Domingo, el día de hoy llamada Perú, en el centro histórico de la Ciudad de México. La casa aún existe y es la número 100. En este lugar vivía un clérigo, quien pese a sus votos eclesiásticos, se había amancebado con una mala mujer. Cerca de ahí, en la entonces calle de las Rejas de Valbarena, un herrero había levantado su casa en su taller, pero ese herrero resultaba ser un gran amigo del clérigo. Además, era su compadre, y gracias a este lazo espiritual, se creía que el deber de él era aconsejarlo que dejara a aquella mujer, pues sus tratos carnales con ella constituían un gran pecado. Por supuesto, el clérigo jamás escuchó razones, pero en cierta ocasión, y avanzada ya la noche, el herrero escuchó fuertes golpes en su puerta. Así que él se levantó rápidamente porque pudieran ser ladrones. Iba un poco temeroso y preguntó el santo y seña. Resultó que eran 2 criados, quienes aseguraron que llevaban un encargo de su patrón, que era ese clérigo, el compadre suyo. Le rogaban que por favor le hiciera el favor de herrar una mula, pues muy temprano debía hacer un viaje al santuario de la Virgen de Guadalupe. El herrero claramente reconoció esa mula y era la de su compadre, así que de muy mala gana, por lo avanzado de la hora, le clavó las 4 herraduras de rigor. Al final de la tarea, los 2 negros o los 2 esclavos se llevaron ese animal, pero dándole unos tremendos golpes. Incluso ese herrero los reprendió, porque no era la manera de tratar a un animal. Muy de mañana, el herrero salió para poder ver a su compadre y pues quería saber el motivo de aquella urgencia. Pero fue muy grande su sorpresa al hallar al clérigo en cama. Le recriminó que lo hubiera despertado a medianoche y que si tanta era su prisa, porque aún estaba dormido. El clérigo escuchó atento esa historia y le explicó que él no había enviado a ningún criado, que seguramente se trataba de alguna broma que alguien quiso jugarle al herrero. Al llegar a esta conclusión, ambos se comenzaron a reír y trataron de despertar a la mujer del clérigo para contarle aquella travesura que habían sufrido. Primero le hablaron con una voz baja, después
en un tono que comenzó a subir e incluso la movieron. Pero aquella mujer estaba muerta. Al destaparla, ambos miraron con horror que en los pies y las manos de esa mujer tenía clavadas las 4 herraduras que ese herrero había colocado en las pezuñas de ese animal. Su cuerpo mostraba golpes por todos lados. Esos golpes eran los que los criados le habían propinado tan cruelmente a esa mula la noche anterior. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero acerca de nahuales no es la única historia. La siguiente historia lleva por nombre El Nahual de Santa Elena. Quiero contar algo que me sucedió hace aproximadamente 7 meses. Yo soy un joven de 27 años, trabajador y muy responsable. No fumo, tampoco bebo alcohol, pero eso sí, me encanta salir a bailar y me fascinan las mujeres bellas. Y como todo un Don Juan, los fines de semana me voy a bailar a la zona del centro de Tampico. Siempre me meto a mis lugares favoritos, la Catrina o la Malinche, o algún otro sitio donde se pueda bailar con alguna dama. Pero cierta noche, era sábado por cierto, y me habían dicho que en el bar La Ronda se ponía un ambiente muy bueno. Así que como todos los sábados me bañé y me perfumé y me fui a la zona centro de Tampico. Iba caminando rumbo a ese bar, cuando de repente me llamó una amiga que estaba ahí en Ciudad Madero y me pedía que me fuera a alcanzarla a un bar llamado Moe's. Así que ahí me la pasé bailando como hasta las 3 de la mañana, hasta que decidí irme a descansar. Tomé un taxi justo afuera de ahí y le dije que me llevara a Santa Elena, en el Moralillo, pero el del taxi no quería ir, porque según era una zona muy peligrosa. Pero bueno, aceptó llevarme, solo que me dejaría sobre la carretera, y de ahí tendría que yo ingresar a la colonia caminando, y a pesar de ser una gran travesía, no me quedó de otra. Cuando me bajé del taxi, comencé a caminar y solo escuchaba los sonidos de mis zapatos y de la calle pedregosa. Uno que otro perro que me estaban ladrando de alguna vivienda, pero yo seguía caminando apresurado. Aunque yo soy conocido de la colonia, no fuera a ser que alguien me diera una desconocida y fuera a ser víctima de algún asalto. Cuando ya casi llegaba hasta el fondo de la calle, los perros comenzaron a aullar de una manera muy lastimera, que hacía que incluso se me erizara la piel y los cabellos de la nuca. Debo reconocer que en ese momento me invadió el temor, pero tenía que seguir mi camino. De pronto, vi cómo en la banqueta pasó una sombra como de un animal, pero era mitad perro y mitad humanoide. Incluso yo abrí bien los ojos, porque este ser brincaba de una banqueta a la otra, y vi cómo agarró a un cerdo de mediano peso, y mientras este ser preparaba la retirada, yo vi con gran asombro que tenía una fuerza tremenda en sus mandíbulas. Era algo totalmente increíble, ya que ese cerdo mínimo pesaba 40 kilos y ese ser lo manipulaba a su antojo como si no pesara nada. Lo que fuera, volteó hacia donde yo iba caminando y solamente vi que tenía unos ojos rojos, brillantes, los cuales destellaban a medias de la noche. Yo lo único que hice fue agarrarme a correr, a toda velocidad, mientras iba volteando, para ver que ese animal no viniera detrás de mí persiguiéndome, o que viniera por el mismo rumbo que yo. Venía casi llorando del miedo y como pude me salté la cerca de mi casa, y me agaché, mientras todos los perros del vecindario comenzaban a aullar, como presintiendo ese maligno ambiente. Como pude, me metí hasta mi recámara y me tapé de pies a cabeza hasta que me dormí. Al día siguiente era domingo y yo no me levantaba para nada de la cama. Tenía una temperatura tremenda. No sé si del susto o qué fue lo que pasó, pero así estuve varios días. Incluso comencé a perder peso porque yo no comía nada. Hasta que mi familia me llevó a Pueblo Viejo. Cerca de un monumento había un curandero que me atendió y me dijo que a mí me habían espantado, que me había espantado un nahual, y yo ni siquiera le había dicho nada de lo que me había pasado. Y efectivamente, así era. Me dijo
Te espantaste tanto que casi se te fue al estómago. Y qué bueno que vinieron, porque tú ibas a comenzar a morir lentamente y poco a poco ibas a perder la batalla contra la muerte. No te preocupes, yo te sanaré, pero cuídate mucho. No todos corren la misma suerte que tú. Un nahual es muy poderoso y solo puede ser aniquilado con balas de plata curadas o con machetes benditos. Así que si lo vuelves a ver, huyan de él, porque posiblemente no la vuelvas a contar. Yo tengo entendido que en la California hay un nahual, y a ti te salió en Santa Elena, pero en el fraccionamiento número 17 de enero vive otro. Por eso es de que muchas personas ya lo han visto por el corredor urbano. Ya la gente que ha sido espantada por nahuales incluso han venido aquí conmigo y yo los he curado. Pero tengan cuidado en Tampico Madero y Altamira, porque tienen varios nahuales, y esos son peligrosos, ya que tienen un pacto con el diablo. Yo solamente le agradecí la información y las curaciones y me marché, no sin antes agradecerle a Dios por haberme dado una nueva oportunidad de vida. Así que, amigos míos, tengan mucho cuidado, porque en muchas colonias existen esos animales y andan haciendo maldades. Y más en las fechas como hoy, que son días de luna llena. Gracias por compartir mi experiencia con todo lo desconocido. Estos hechos fueron investigados por el licenciado Gregory Quintero, a quien le mando un saludo. Si te gustaron estas historias, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.